Bueno, vamos a compartir nuestro programa con Juanchi Díaz Roy, concejal mandato cumplido, que nos viene a visitar hoy porque estamos conversando con todos los sectores, nos interesan las opiniones de personas que están de una u otra manera siempre vinculados con la política, con la comunidad, para que nos cuente desde su punto de vista cómo está todo, ¿no? Bueno, Juanchi, gracias por venir. Hola Lili, gracias a la invitación y saludo a la audiencia. Quiero resaltar este concejal, mandato cumplido. En realidad yo ya este año hace 12 años que no soy concejal ni ejerzo cargos públicos, pero siempre, como decía Evita, se renuncia a los cargos tal vez, pero no la lucha. Siempre militando políticamente por nuestras convicciones, ¿no? Tal cual. ¿Cómo ves hoy por hoy nuestro panorama político? Digo, empezando por nación, ¿no? Bueno, yo creo que el contexto nacional, si uno tendría que hacer un balance, obviamente que hay cosas que son negativas y hay cosas que son muy positivas. Sí. O sea, si vamos a lo negativo, nadie puede desconocer el problema que tenemos con la inflación. Sí. Es un problema real, es un problema que por más, hace pocos días el gobernador anunció un 50% de aumento salarial para el semestre, lo cual dice a las claras que los sueldos tratan de seguir el paso de la inflación, pero realmente a medida que suben los ingresos, también suben aún más los precios. Esto es, si se quiere, una de los problemas que no ha podido resolver de algún modo este gobierno. Yo creo que más que nada por falta de decisión política, porque hay muchos teóricos con el tema de la inflación, que te hablan de la emisión de moneda, por ejemplo, te dicen que la inflación lo genera la inflación de moneda. Eso es falso. El país que más moneda emite en el mundo es Estados Unidos y no tiene prácticamente inflación. En la época de la pandemia, todos los países del mundo emitieron moneda, todos, porque no había actividad económica, estábamos todos encerrados. Y los índices de inflación que registró Argentina son totalmente muy distintos a los de otros países. ¿Esto qué te indica? Que en realidad lo que genera la inflación son los sectores formadores de precios de la economía. Sí. Es muy difícil controlar esto. ¿Por qué? Porque hemos tenido en la Argentina experimentos con leyes de precios máximos. Sí. Entonces, como nosotros tenemos una economía oligopólica, o sea, son no más de 5 o 6 grupos los que controlan, por ejemplo, todos los valores de los alimentos fundamentalmente, ni que hablar de energía y otros aspectos, los tipos que hacen, vos le pones precios máximos, te desabastece el mercado, te genera un mercado negro que terminás pagando mucho más todavía que la inflación. Recordemos cuando el combustible no se conseguía, teníamos que ir a veces hasta Tatané o a algunos lugares de estaciones blancas a comprar a 4 o 5 veces más el valor. Entonces es un tema complicado que se debe justamente a que nuestra economía está dominada por muy pocos patrones, por decirlo de alguna manera, que son los que imponen los precios. Obviamente este es un proceso que no es fácil de resolver, porque a medida que van subiendo los ingresos, sea salarios, jubilaciones o beneficios sociales, suben más los precios. Lamentablemente esto solamente se puede ir corrigiendo en el tiempo con la implementación de nuevas empresas, de nuevos productores, para generar obviamente mayor competencia que permita de algún modo. Y hay también temas que tenemos que ir pensando en una Argentina con producciones estratégicas. Doy un ejemplo, la energía. Nosotros tenemos muchas empresas mixtas, donde el Estado tiene parte y parte privado, como por ejemplo YPF, qué sé yo. Sí. Nosotros tenemos que potenciar esto. Yo soy un tipo que está convencido de que tenemos que recuperar el Estado empresario de la época del peronismo, no que el Estado se haga cargo, sino que el Estado sea dueño de empresas en exclusividad, que son de temas estratégicos, como por ejemplo el combustible, como por ejemplo, nosotros tenemos que aspirar a volver a ser una nación industrial. En Argentina se han producido barcos, aviones, camiones, tanques. Y hemos ido dejando de lado eso, se lo hemos dejado a capitales, generalmente extranjeros, y hemos ido perdiendo todo eso. Claro, y digo, Juanchi, eso a nivel de lo que podríamos ser, ¿no? Sí. ¿Hay alguna posibilidad, digo, como análisis político, de decir hoy quién gana la presidencia de la nación? Está todo muy difuso todavía. No, obviamente que está difuso, obviamente que está difuso, pero lo más agravante de todo es que en vez de apuntar el debate político nacional a estos temas, cómo generamos pleno empleo, cómo generamos trabajo industrial, cómo generamos determinadas producciones que tienen que ver con la soberanía, el debate político se centra solamente en lo electoral, en la descalificación a
al otro sector, Sí. y en temas que son de coyuntura. No sé si me explico, Lili. No hay hoy en día en la política argentina un debate central de lo que necesitamos para mejorar las cosas que faltan mejorar. Claro. No se puede tampoco, Sí, Lili, por la tele, desconocer. digo, o por lo que uno escucha, Sí, no se puede quién tampoco robó más, desconocer. quién robó Sí, menos. bueno, ahí Sí. tenemos el tema de Sí. Cristina, que están por dar los fundamentos de la Sí. sentencia, una barbaridad jurídica, pero bueno, pero tampoco no se puede conocer que muchas cosas este gobierno también hizo bien. Tenemos que tener en cuenta que tuvo que sobrellevar. Agarró un gobierno endeudado a 100 años, con una deuda histórica que ante el FMI suma el total de la deuda de todos los países del mundo. Apenas asumió, le tocó transitar una pandemia con un Ministerio de Salud desarticulado totalmente, con los hospitales que dependen del esquema nacional venidos a menos, y después encima tras cartón la guerra. Entonces son tres elementos muy fuertes que pese a todo, si uno analiza todos los índices, sea público, sea oficiales o de las medidoras que vos quieras, la economía creció, los salarios crecieron, este tema de los jubilados fue muy importante, a poco se prorrogó de vuelta la moratoria, con la oposición en contra. La moratoria previsional es un derecho de los jubilados, y te voy a explicar porque pues muchos critican y dicen, con mi plata esto que no aportaron, y esto es falso. Las jubilaciones se pagan de tres fuentes. Sí. Un 25% es el aporte que hace el empleado de su sueldo que le descuentan, el que está en blanco. El 25% es el patrón que hace la contribución patronal a aquel empleado que está en blanco. Y el 50% de las jubilaciones se paga de impuestos que viene de todo el pueblo argentino, porque un chico cuando compra un caramelo está pagando impuestos, IVA. Una persona que carga nafta paga impuestos, una persona que compra hierba carga impuestos. Todos consumimos, por ende todos pagamos impuestos, más allá de los otros impuestos específicos. Por lo tanto es falso decir que no hubo aporte, porque nuestro sistema se financia, o sea, el conjunto de los argentinos financiamos el 50% de las jubilaciones. Nosotros tenemos que quebrar esa mentalidad de pensar que los aportes uno son como una cuenta individual, porque tenemos un sistema distinto que es de reparto, intergeneracional, o sea, el aporte uno paga el 25% del jubilado de hoy. No me dijiste quién para vos gana la elección. Bueno, la elección está difusa, ¿por qué? Sí. Porque vos tenés por un lado una incertidumbre grande entre los posibles candidatos del oficialismo. Alberto, sobre todo después de su discurso el 1 de marzo, evidentemente tiene pretensiones de ser reelecto. Cristina, más allá que haya manifestado que ella no quiere ser candidata, obviamente todos los que somos del justicialismo queremos que ella sea la candidata, no solamente porque es la dirigente más sólida, que te asegura de algún modo una buena performance electoral, sino porque ha demostrado con su gestión de gobierno, o sea, acá hubo solamente desde el gobierno de Perón, el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner son los gobiernos realmente peronistas que han producido grandes transformaciones en la Argentina, equilibrando de algún modo hacia los trabajadores, los jubilados, los sectores más vulnerables de la sociedad, una sociedad más justa. Y un país que creció notablemente en la época de Cristina, época que en el mundo, ¿te acordás de la crisis de las hipotecas del 2008? Sí. Todas las economías se caían a pedazos, la Argentina crecía. Y acá digo, entonces sí. Está también Massa, sí. Que obviamente, por más que dijo que tampoco quiere ser, todos sabemos que la aspiración de Massa históricamente siempre fue ser presidente. Sí. Y bueno, aparecieron otros jugadores, como por ejemplo, me parece un tipo muy interesante, Daniel Scioli, que ya planteó, insinuó que quiere ser candidato. Recordémonos que Daniel Scioli es un tipo con muchas virtudes, hizo un muy buen gobierno en la provincia de Buenos Aires, perdió por un punto la elección con Mauricio Macri en el 2015, y es un tipo que por más que muchos sectores del peronismo lo han bastardeado y vapuleado, el tipo nunca perdió la compostura, nunca habló mal de nadie, siempre se mantuvo y hizo lo que le encargaron que haga, como por ejemplo una excelente gestión en la Embajada del Brasil. Entonces también es un tipo interesante. Hay otros candidatos interesantes, pero ya de menor performance. Yo, por ejemplo, sigo mucho un chico que se llama, de 46 años, se llama Martín Ayerbe. Te invito a que lo leas en las redes, que si bien está conformando un movimiento muy nuevo, plantea ideas muy interesantes en este sentido de pleno empleo industrial y estas cosas que a mí realmente me identifican. Pero lo cierto es que el peronismo está cometiendo, o aparentemente va a cometer el mismo error que cometió en elecciones anteriores. Nosotros tenemos el sistema de las PASO a nivel nacional, que es la primaria. Claro. El peronismo recae en el error de querer hacer lista única.
Entonces, ¿qué pasa? Teniendo esta variedad de posibles candidatos, en vez de competir para ver y sumar una inmensa cantidad de votos, decían ser lista única, con lo cual nos privamos de muchos votos en la PASO que tiene un impacto en la elección general. Sí. Esto lo aprendieron, increíblemente, si lo aplican en Juntos por el Cambio. Fíjate vos que ya en Juntos por el Cambio se está perfilando. Bueno, Macri, que siempre está ahí a la espera de terminar siendo candidato. Bullrich, Larreta, por el lado del radicalismo está Manes, está Morales, y anda dando vuelta por ahí Lustó también, vaya a saber qué va a hacer, capaz jefe de gobierno, candidato a jefe de gobierno. Entonces vos te das cuenta que ellos están por jugar las PASO. Y el Juntos por el Frente de Todos tiene que jugar también las PASO con todos sus candidatos. Porque si no estamos regalando en la instancia primaria una importante cantidad de votos que solamente se consiguen si vos tenés esa diáspora claro. de precandidatos, ¿no? Claro. Yo creo de todos modos la candidata más, la dirigente más sólida es Cristina. Hay que ver primero la decisión de ella y segundo ver el impacto de este tema judicial, que obviamente lo van a recurrir. Pero todos sabemos que la justicia hoy está claramente al servicio de los intereses económicos, que son los patrones reales de todo lo que es la conducción del movimiento Juntos por el Cambio. Entonces habría que ver. Después otro posible candidato también puede ser Guado de Pedro. Me parece que es importante, no tanto por la extracción de la cual proviene, que es la cámpora, sino por lo generacional. O sea, nosotros estamos hoy con una dirigencia, están casi todos arriba de 70 años, que en algún momento tiene que dar paso a la siguiente generación dirigencial. Y no se avisora mucho crecimiento en este sentido. Estamos hablando de gente de 40, 50 años, más o menos. Menos también podría ser, ¿por qué no? Pero no se avisora. Y me parece que Guado de Pedro tal vez es el dirigente con ese perfil, con más posibilidades de por ahí, si se alinean los planetas, terminar siendo candidato a presidente por el Frente de la Victoria. Es un chico bueno, es un chico querido, aceptado dentro del justicialismo, y un chico que en el ambiente general cae bien, o sea, porque es un chico muy sencillo y también con una gran experiencia de gestión, tanto en el ámbito ejecutivo como legislativo. Acordate que fue diputado nacional, ¿no? Tal cual. Te estaba escuchando, digo, y aparte de eso, porque por ahí nos quedan muy poco tiempo, no significa que no te vamos a invitar, ¿no? ¿Y acá cómo ves todo hoy por hoy? No, bueno, acá... bueno, primero la oposición. La oposición tenemos un fenómeno electoral que es Gaby Neme. Ahora hay uno nuevo que es Paul Troni. Están transitando un proceso similar al que en su momento transitó Burjaile. El radicalismo, en sus peleas internas, no se ponen de acuerdo para consolidar figuras de punta, su punta de lanza. Claro. Entonces eso deja un vacío que en su momento lo aprovechó Burjaile. Burjaile no es radical, no es político. En su momento tuvo un momento de exhibición por el tema de la mesa de enlace, ya en la época de la crisis de las retenciones, del campo, que le dicen. Tuvo una fuerte instalación mediática, entonces lo aprovecharon. El tipo entró como diputado, después sobre eso se montó, fue ministro de Agricultura, sin mayor impacto sobre la provincia, sin prácticamente nada de impacto. Y después volvió a ser... Basterra, por eso me causa tanta gracia. Basterra, hay que reconocer que también nos generó... Sí, eso lo reconocemos. Tal vez estuvo muy poco tiempo, pero si uno compara, por ejemplo, la gestión de Basterra con la de Julián Domínguez, que fue su sucesor, la gestión de Julián Domínguez fue brillante. Lamentablemente, al asumir Massa, exigió que le dé esa... Y ahí sonamos. Pero si uno sigue, porque están los registros en línea... Julián Domínguez hizo un trayecto en su gestión, en su última gestión que fue brillante en realidad. Claro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En su momento lo aprovechó Burjaile, que hasta hoy es diputado nacional, seguramente este año va a querer renovar, y después lo aprovechó Neme, que Neme nace de una traición, porque Neme, yo trabajé para Neme, yo hice un sublema que le juntó votos a Neme, sí, porque se llamaba Formosa tu ciudad, lo armamos con Fabián Rodríguez, juntamos 2.500 votos. Neme entró por menos de 100 votos, porque estaba peleando la banca con Delgui, que era otro candidato también de Joffre, y por menos de 100 votos entró, que peleamos nosotros para que entre. Imagínate cómo nos sentimos nosotros después de haberla llevado a la concejalía, y que un día para el otro diga, yo me voy a otro lado, después de haberse sacado fotos con Gildo, con Joffre, cantado la marcha del modelo y demás hierba.
Bueno, este tema que es lo que delata la decepción de hoy de la gente. O sea, los que pelean política pelean por cargo en su mayoría, lamentablemente. Neme, si estaba en desacuerdo, tenía que haber renunciado a la banca que le conseguimos el conjunto de todos nosotros y iba a hacer su camino tranquilamente. Se montó sobre eso, de ahí saltó a hacer una figura que generó mucho conflicto, Neme es una figura que se monta sobre generación de odio y no sobre propuestas. Si vos me decís, vos que sos del medio, si me decís 3 proyectos que conozca de Gabriela Neme, te pago una cena. Te puedo asegurar que no lo vas a encontrar. Entonces, lo que genera ella genera hechos mediáticos para generar bronca, se monta sobre el voto anti. Esta es una estrategia que yo no comparto. Yo creo que hay que construir desde la propuesta y no desde la protesta. O sea, hay que protestar lo que hay que protestar, pero... si me dejas hablar, sí. En realidad conozco más de 3 proyectos de Gabriela que tienen que ver con diferentes ámbitos. O sea, no prosperan en la legislatura, de hecho, porque es muy difícil que tengan un juro que traten esos temas, ¿no? Tengo que reconocer también, por lo que me estás diciendo, que es punta de lanza en un contexto en el que el radicalismo generalmente parece un poco perdido a la hora de generar sus propios líderes, ¿no? Pero te tengo que mencionar, no puedo dejar pasar que presentó más de 3 proyectos. No, me parece bien. Sí. Yo por lo menos no los conozco y creo que a nivel general... Para darte un ejemplo, desendeudamiento del tema de los empleados públicos. Ahora otro que tiene que ver, que ya habían presentado con el tema de violencia de género. Me parece importante de lo que eso. estoy recordando con el tema de IACEP, digo, hay más de 3, ¿no? Me parece bien entonces, Lili, pero te digo la verdad. Sí. En general la gente no los conocemos, porque los proyectos se militan. O sea, no es que yo presento cualquiera, yo puedo pagar un secretario que me escriba proyectos y presentar todos los días. Los proyectos se militan, se trabajan con participación de la gente, con los sectores involucrados. Es un proceso, no es sentarte en tu escritorio, presentar y nada. Es un proceso donde vos, una idea que se trae de un cierto sector de la sociedad, la tratás de implementar. Más allá de eso. Gaby Neme es una política, ha demostrado ser una persona muy hábil electoralmente, ha jugado el año pasado muy bien sus cartas, confrontando nada más y nada menos que el candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, que fue Carvajal, y con un muy buen resultado electoral, por encima, creo yo, de todos los pronósticos, negoció nada menos que las bancas en la Cámara Provincial, para ella, para Adrián. Entonces ha demostrado ser muy hábil electoralmente. Entonces, sin duda, es una figura descollante. En la oposición, y yo quiero que vos me digas quién tiene mayor perfil. No, ahora eso... Aparece Poltroni. Hay varios analistas políticos que coinciden con vos y que la sitúan en un lugar de líder hoy por hoy. Sí. Me puede gustar o no me puede gustar, la puedo seguir pero sin duda, aparte ha demostrado tener un voto propio importante. Aparece Poltroni. Poltroni es de lo que yo llamo los apolíticos, o sea, tipo Milei, tipo que de golpe apareció gastando fortunas en un movimiento político que uno le gustaría, sería interesante ver de dónde viene esa plata. Claro, yo tampoco veo la fibra. Claro, porque es importante saber, no claro, solamente a él, cuando se gasta semejante cantidad de plata desde el llano, es importante... Por ahí se visualiza un poco más porque está, no sé si en un sitio muy particular, no tan en el microclima del justicialismo, pero también las fortunas que se gastan adentro del partido. No, yo te digo porque en su momento a los chicos que estuvieron en Buenos Aires le pagaba pasaje en avión, estamos hablando de 2 elecciones atrás, claro, cualquiera tiene esa disponibilidad. Bueno, entonces, ¿qué veo yo? En el radicalismo yo veo que hay un tipo que está firmemente queriendo ser gobernador, que es Carvajal, candidato a gobernador, Carvajal, no le cuesta nada, tiene todavía 2 años de diputado nacional. Poltroni también quiere ser gobernador, hay que ver si ellos van a ir a ver cómo resuelven, porque la ley de lemas nuestra no permite dos candidatos. Tal cual. No creo que si Poltroni va por lema aparte, no tiene chance de juntar muchos votos. Pero no sé si le importa a esta altura con los análisis que se hacen. Después tenés Neme, que es una candidata natural, si se quiere, pretende ser candidata a intendente, pero también, obviamente, si se da la separación de las elecciones, si adelanta localmente, no pierde el sueño seguramente de pelearle la senaduría a Ana Idenov en una segunda elección.
en las PASO estamos hablando. Sí, sí, sí. Y bueno, después tenés, bueno, Fabián, nuestro amigo, seguramente va a presentarse a concejal, eso más o menos, y la Fabián lista Olivera, diputada, mi compañero de colegio, tengo 50, ¿se imagina? Somos Hace todos tanto que compañeros de no nos colegio. conocemos, sí. Y Tal entonces cual, ahí sí, está más o menos sí. alineada toda la categoría Claro. en la oposición, con lo cual van a tener una performance interesante, Sí. pero de ningún modo creo que se va a repetir el resultado anterior. Hicieron muy buena elección en Capital el año antepasado. Las elecciones de medio término, que son las legislativas, son totalmente distintas. Vos, que las seguís siempre, sabés que son distintas. Aparte no hay pandemia, el problema es económico. Acá va a haber no solamente la pelea por la presidencia, la gobernación, sino también la intendencia va a ser, digamos, localmente, la intendencia de Formosa va a ser una puja interesante. Seguramente Jofre va a querer reelegir y habrá que ver dentro del oficialismo quién termina siendo él o los candidatos que de algún modo van a ir por la misma categoría. Entonces yo creo que con todo esto armado, en este año el oficialismo va a volver a ganar cómodamente las elecciones en todas las categorías, inclusive concejales, que fue la que el año pasado la oposición sacó más votos. ¿Vos te postulás algo? ¿Estás con No, equipo, yo, viendo? Yo estoy hace muchos años fuera, o sea, yo siempre acompaño, armamos nuestros sublemas, siempre me invitan a formar parte de las listas, pero un desgaste interno, sí, tal cual. Sí, pero nosotros somos, nuestra agrupación, la 24 de febrero, es la agrupación más antigua del peronismo, del año 84 estamos. Entonces nosotros hemos acompañado siempre al peronismo por convicciones, no por cargos ni candidaturas, y lo vamos a seguir haciendo, obviamente planteando nuestra visión y nuestro posicionamiento sobre cada tema, ¿no? Pero vamos a seguir haciéndolo. Entendemos que la pelea por las ideas se da dentro del partido que uno pertenece, y bueno, si lo amerita siempre hemos sido candidatos, y si no, igual siempre hemos acompañado. A mí vos ves que me invitan a ser parte de la lista, suplente, tercero, cuarto, no tengo problema, porque no voy por el cargo, sino que voy justamente encuadrándome en el sector donde yo me siento más identificado, llevando mis ideas, mis propuestas y tratando de algún modo, en lo particular, de hacer un aporte al conjunto no solamente del peronismo, sino de la sociedad. Claro, muchas gracias por venir. No, Lili. Te vamos a seguir invitando, le a escuchar a todos, ¿no? Cuando quieras. Y me parece muy bien esa corrección que me hiciste, porque realmente, y yo no por mala leche ni nada, sinceramente yo no conozco esos planteos, y si está hecho me parece muy bien, y lo que sí diría que los proyectos hay que militar, lo que significa hay que insertarlos en la sociedad y hacerlo que sean el dirigente, el legislador, es un conductor, conduce la energía del pueblo, o sea, el reclamo, lo que realmente hace falta, es el que tiene que ser el canal de conducción justamente para materializar esos reclamos o esos sueños, si se quiere, ¿no? Y por eso creo que también eso vale, porque hay que practicar, militar cada una de las ideas, los proyectos, y hacer que el pueblo se apodere y se empodere de muchas gracias. No, hacemos una pausa, así empezamos, no se vayan, ya volvemos en un ratito.